Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jacqueline Valdivia, soy licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Nayarit y actualmente me encuentro cursando una maestría en Neuropsicología en la Universidad San Buenaventura, aquí en Medellín, Colombia. Y bueno, antes de continuar, me gustaría agradecer mucho la oportunidad de poder estar aquí con ustedes, de participar en estas magníficas jornadas del cerebro y compartir, hablar de un tema que me gusta mucho, que me apasiona un montón y que me encanta hablar sobre eso, y espero que ustedes también tengan ese interés y esas ganas de aprender, porque no hay nada más maravilloso que el cerebro humano. Bueno, el tema de hoy, la charla de hoy, se titula Neurociencias de las emociones y el comportamiento. Imaginemos que estamos caminando solitos, solitas por la calle de noche y de repente escuchamos un ruido extraño detrás de nosotros. Nuestro corazón se acelera, nuestros músculos se tensan. Sin ni siquiera pensarlo mucho, decidimos acelerar el paso. Ahora, imaginemos otro escenario. Estamos en una reunión con nuestros amigos y alguien dice algo gracioso por ahí y sin poder evitarlo, sin pensarlo demasiado, nos reímos. Sentimos un bienestar, una sensación de bienestar casi inmediata. Bueno, en ambos escenarios imaginarios, lo que experimentamos es el resultado de la actividad de nuestro cerebro en respuesta a estímulos externos, a estímulos del entorno. Estas reacciones no son aleatorias, sino que son el resultado de complejos procesos neurobiológicos que regulan nuestras emociones y que influyen en nuestro comportamiento. Las emociones son una parte fundamental de nuestra existencia. Nos ayudan a sobrevivir, nos ayudan a relacionarnos con los demás, a darle sentido a nuestra vida. Pero realmente, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando sentimos miedo, cuando sentimos alegría, cuando sentimos tristeza, cuando estamos enojados? ¿Qué estructuras cerebrales realmente están involucradas en este proceso tan complejo como es la emoción y el comportamiento? Y lo más importante, ¿cómo podemos aprender a regular nuestras emociones para mejorar nuestra vida cotidiana y así mejorar nuestra calidad de vida? Bueno, pues en esta charla yo pretendo compartirle un poquito desde una perspectiva neurocientífica a grandes rasgos y de manera muy general, cómo la neurociencia nos ayuda a entender nuestras emociones, nuestro comportamiento, cómo influye una con la otra y qué surge a partir de esto, qué surge a partir de ello. Bueno, continuando, tenemos que conceptualizar cosas muy importantes. ¿Neuro qué? O sea, ¿neuro qué realmente es lo que influye en estas preguntas que les acabo de hacer? ¿Y cómo van ligadas? ¿Cómo se relacionan? Bueno, la neurociencia de las emociones estudia pues, cómo el cerebro genera, regula, experimenta estas emociones. Entender este proceso tan complejo nos permite comprender mejor ciertas conductas, como por ejemplo los trastornos del estado de ánimo. Nos ayuda también a mejorar la regulación emocional, a aplicar estrategias basadas en neuropsicología, en psicología clínica y englobadas en salud mental. Para poder conceptualizar y continuar, necesito que entendamos la diferencia entre emoción, sentimiento y estado de ánimo.
Estos conceptos han ido cambiando y evolucionando a lo largo de la historia. Los que llevan o tienen conocimientos de psicología, de filosofía, se acordarán por ahí que de hecho el concepto de emoción surgió hace muchísimos años con los primeros grandes pensadores de la historia, ¿no? El ser humano todo el tiempo se ha cuestionado por qué sentimos lo que sentimos y cómo lo sentimos. No voy a ahondar en ese tema porque ese tema es muy extenso, pero quiero que sepan que estos conceptos han ido cambiando a lo largo de la historia y posiblemente seguirán cambiando porque van de la mano con los avances en la neurociencia, en la neurología y en la biología, ¿okay? Y entre otras ramas más extensas. Para esta charla vamos a conceptualizar emoción como una respuesta neurobiológica ante estímulos internos o externos, ¿okay? Algo que surge, que es una respuesta de nuestro propio organismo, de nuestro propio sistema nervioso, de nuestro propio cuerpo. Sentimiento lo vamos a conceptualizar como la interpretación consciente de esa emoción. ¿Okay? Emoción, respuesta neurobiológica, sentimiento, interpretación consciente de esa respuesta. Y el estado de ánimo como una disposición emocional más duradera y más difusa. ¿Okay? Esos tres conceptos están relacionados, van de la mano, influyen uno en el otro, pero son diferentes. ¿Okay? Hay una cierta conexión entre emoción, entre cognición y acción, donde también se involucran estos tres conceptos que les acabo de dar, de emoción, sentimiento y estado de ánimo. Bueno, la conexión entre emoción, cognición y acción es un proceso dinámico, ¿okay? Proceso que siempre está en movimiento. Cada uno de estos elementos influye en los otros. La emoción influye en la emoción y la cognición influyen en la acción. Esto moldea nuestra percepción del mundo y de nuestra conducta. ¿Pero cómo se relaciona? Bueno, las emociones, la cognición y la acción están interconectadas en un ciclo continuo, en un ciclo perpetuo, en un ciclo dinámico, en un ciclo que siempre está en movimiento. La emoción influye en la cognición. Pues no sé si puedan ver mi cursor, pero estoy apuntando esos conceptos. La emoción influye en la cognición y la cognición regula y modula la acción. En otras palabras, las emociones afectan la manera en que percibimos e interpretamos la información. Recuerden que la emoción, como respuesta neurobiológica ante estímulos externos e internos, es la manera en la que percibimos e interpretamos esos estímulos, ¿okay? Esa información. La cognición regula y modula la emoción, es decir, la corteza prefrontal, que más adelantito les voy a hablar un poquito más a profundidad de lo que es la corteza prefrontal, evalúa e interpreta la información emocional antes de actuar. La emoción y la cognición guían a la acción, es decir, dependiendo de cómo procesamos esa emoción, cómo cognitivamente evaluamos esa situación, tomamos una decisión, la decisión lleva a la acción que se determina de cierta manera. Por ejemplo, en una situación hipotética que yo les comenté al principio, a manera de introducción, ¿no? Estamos caminando solitas por la calle. Bueno, yo voy caminando sola por la calle de noche y escucho un ruido fuerte detrás de mí. Mi primera respuesta es una respuesta neurobiológica, es una emoción. Siento miedo. Siento miedo porque mi cerebro interpreta el sonido como una posible amenaza. Mi amígdala se activa, genera una respuesta emocional intensa. Más adelante voy a entrar a detallar
un poco sobre la estructura de la amígdala. Y bueno, esa es la emoción, ¿no? Sentí miedo, porque mi cerebro interpretó ese estímulo, ese ruido fuerte del exterior, como una posible amenaza. Y mi amígdala dice, oh, foquito rojo, puede ser peligro. Mi corteza prefrontal analiza la situación. Dice, ¿fue un ruido del aire? ¿Fue un ruido de que se cayó algo por allá y lo escuchaste? ¿O realmente hay alguien que está detrás de ti? ¿Hay alguien siguiéndote? Mi corteza prefrontal evalúa si la amenaza es real o no es real. Y esa parte es la parte de la cognición. Ya tenemos emoción, cognición. Ahora, ¿cómo es ese miedo? ¿Cómo esa evaluación de la corteza prefrontal que me dice, ¿es real o no es real? O sea, ¿fue algo del aire? ¿Fue algo que se cayó? ¿O realmente es una situación de peligro que alguien te está siguiendo? Esa conexión influye en mi acción. Dependiendo de mi evaluación que hizo la corteza prefrontal, decide la respuesta. Si concluye que es peligroso, me va a activar la huida. Me va a hacer acelerar el paso, me va a hacer correr, me va a hacer entrar en modo supervivencia. Pero si mi corteza prefrontal se da cuenta que solo fue el viento, fue el aire, me voy a relajar y voy a seguir caminando, ¿no? Esa es una ejemplificación de la conexión que hay entre emoción, cognición y acción y cómo se interrelacionan en una dinámica perpetua, en un proceso, pues digamos, determinado, que está presente en nuestra vida cotidiana y que ni siquiera nosotros nos damos cuenta de que sucede. Eso es lo maravilloso del cerebro, o sea, eso es realmente lo interesante del cerebro, que realmente hace un montón de cosas y que actúa y trabaja de una manera tan perfecta que ni siquiera a veces somos conscientes de ello. Bueno, continuando, vamos a hablar un poquito sobre las bases neuroanatómicas de las emociones, es decir, la anatomía de las emociones, dónde nacen nuestras emociones, de dónde surgen, cómo influyen las estructuras cerebrales en nuestras emociones. Las emociones no son solo pensamientos o sensaciones subjetivas, no solamente se experimentan subjetivamente como se creía al principio que se comenzó a estudiar, que percibían la emoción meramente como una experiencia subjetiva, sino que ahora la ciencia nos dice que son el resultado de una maquinaria biológica, que es nuestro maravilloso y perfecto cerebro, que funciona de maravilla y que está increíblemente sofisticada, ¿no? Dentro de nuestro cerebro existe un conjunto de estructuras que trabajan en equipo para que podamos sentir, para que podamos reaccionar, para que podamos recordar. Y bueno, como les decía, no solamente es una experiencia subjetiva, sino que hay una base biológica detrás de todo ese procesamiento de información, de experiencia y de generación de recuerdos y de aprendizaje. Como primera parte vamos a hablar del sistema límbico. A lo mejor algunos de ustedes ya han escuchado hablar de él, pero nosotros vamos a hablar particularmente de 3 estructuras que espero que vean mi cursor y si no, pues ustedes los ubican por aquí en la imagen que está en la diapositiva, que es la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo. El sistema límbico es nuestro centro de control emocional. La amígdala es clave en el procesamiento del miedo, de las respuestas emocionales intensas. Es como la alarma de nuestro cerebro, ¿no? Nos ayuda a identificar amenazas, desencadenar respuestas rápidas. Por eso en el ejemplo de la diapositiva pasada del que yo les hablaba, decía que se activaba la corteza prefrontal para analizar
la situación, pero también se activaba la amígdala que me preparaba para el peligro, pues para la respuesta de lucha o de huida. El hipocampo, por su parte, asocia recuerdos con emociones, relaciona esas emociones con la memoria, es decir, en otras palabras. Por ejemplo, cuando sentimos nostalgia al oler un perfume que nuestra mamá nos ponía cuando éramos chiquitos y nos sacaba de bañar, ¿no? Ese es nuestro hipocampo asociando, recordando. O, por ejemplo, si alguna vez en la escuela tuvimos una mala experiencia con algún profesor que nos hacía sentir mal, que nos regañaba mucho, solo al ver su foto años después podría traernos o evocarnos esa misma sensación de incomodidad. Esa es la magia del hipocampo, esa relación que hace con las emociones y con el recuerdo y que también nos permite relacionarlo o generarlo con ciertos estímulos o sensaciones. Y por último, el hipotálamo, que conecta las emociones con las respuestas físicas del cuerpo, en pocas palabras, regula nuestras respuestas fisiológicas, como el aumento de la frecuencia cardíaca ante el miedo, por ejemplo. O cuando estamos nerviosos, antes, no sé, de una entrevista, de un examen, el hipotálamo hace que nuestro corazón lata más rápido y que las manos nos suden. ¿Sí? Se encarga de esa relación, de esa regulación entre lo que estamos experimentando como emoción y cómo nuestro cuerpo responde fisiológicamente a esa emoción, ¿no? Y por otra parte, tenemos al freno emocional, la maravillosa y perfecta corteza prefrontal. Bueno, si la amígdala es el acelerador, como les decía, o sea, lo que nos prepara la alarma del cerebro, la corteza prefrontal es el freno. ¿Sí? La corteza prefrontal es como el analista, pues sí, es como la encargada de regular esas emociones, de ayudarnos a tomar decisiones racionales en lugar de dejarnos llevar o actuar por impulso. La corteza prefrontal nos permite controlar las emociones impulsivas y tomar decisiones racionales, como el ejemplo que les ponía al principio. ¿Okay? Estoy en la calle, escucho un ruido, siento miedo, mi amígdala se activa para saber qué está pasando, si tengo que luchar, si tengo que huir, pero la corteza prefrontal, mi analista, me dice, tal vez fue el viento, tal vez fue la basura, tal vez fue un gato por allá en una ventana. Entonces, es el analista, es el que determina y regula emociones y nos permite controlar el impulso. Gracias a la corteza prefrontal, realmente tomamos decisiones racionales, analizamos y, bueno, se encarga de un montón de cosas más, de funciones ejecutivas principalmente, pero para esta parte de emociones solo vamos a hablar de lo que hace en la regulación emocional y en el control de impulso. Y hay partes de la corteza prefrontal específicamente relacionadas a las emociones. Por ejemplo, en el primer esquema, el mapita de arriba, tenemos una vista lateral del cerebro, o sea, lo estamos viendo de ladito, y no sé si alcancen a ver, pero en esta parte de la corteza prefrontal dice dorsolateral, ventrolateral y orbitofrontal, ¿no? Así, en la vista lateral del cerebrito podemos apreciar esas partes de la corteza prefrontal, porque está el lóbulo frontal, que pues es un poco más amplio, es donde está el surco central, no sé si lo ven arriba, hasta ahí llega el lóbulo frontal. Ese surco central precisamente es el que separa
el lóbulo parietal del lóbulo frontal, pues los parietales del lóbulo frontal, pero la parte prefrontal es la que se relaciona con las funciones ejecutivas y con la parte de las emociones, porque la parte más arribita es más relacionado al sistema motor, premotor y otros temas. Bueno, de esta vista, la corteza prefrontal dorsolateral, hay unas numeritos por ahí en esa diapositiva. Esos numeritos son las áreas de Brodmann, que, bueno, a grandes rasgos, Brodmann fue un científico que hizo un experimento con el cerebro y lo dividió en varias áreas, ¿no? Así, sin entrar tanto en detalles. En la parte dorsolateral, esa parte específicamente se ha asociado a la evaluación y la regulación de las emociones, con muchos experimentos que se han llevado a cabo a lo largo del estudio de estos temas, viendo la excitación neuronal que ocurre en ciertas áreas ante ciertos estímulos. Entonces se ha determinado funciones con base a eso. La corteza ventromedial, que esta la podemos ver en el segundo dibujito, que ya no es un plano lateral, sino que es un plano orbital, es decir, que estamos viendo el cerebro de abajo, no sé cómo explicarlos, este es el cerebro, así lo estamos viendo, nosotros hacia arriba, pero el cerebro está como en la vista de abajo, ¿no? Ahí en ese podemos ver el tallo cerebral y demás estructuras. Pero bueno, en esta corteza ventromedial es la que se ha adjudicado relacionado a la toma de decisiones basadas en emociones. Es decir, que estas estructuras específicas de la corteza prefrontal se han asociado con la parte emocional. Y gracias a ello es que, por ejemplo, contenemos la ira en una discusión en lugar de reaccionar agresivamente. Si alguien nos agrede, no sé, en el tráfico, la amígdala puede hacer que sintamos ganas de responder agresivamente, pero la corteza prefrontal nos ayuda a detenernos y pensar, hey, no vale la pena, no queremos una multa, no queremos irnos arrestados, etc. Hay algunos estudios que dicen que las personas con lesiones en la corteza prefrontal tienen dificultades para controlar sus emociones y pueden volverse impulsivas o agresivas, como el siguiente estudio del que les voy a platicar, que espero que carguen, ya, que es un caso clínico. Les voy a platicar a grandes rasgos quién fue Phineas Gage y por qué fue tan importante su caso para el estudio de toda esta corteza prefrontal. Para quien quiera leer el artículo, por aquí abajito les dejo la referencia. Es un caso muy interesante, la verdad, y es muy famoso. A lo mejor algunos de ustedes ya lo han escuchado, lo han leído o tienen conocimientos previos por ahí y les suena. Pero bueno, a grandes rasgos, este famoso caso de Phineas Gage. ¿Quién era Phineas Gage? Bueno, Phineas era un trabajador ferroviario que a mitad del año 1800, como en 1848, 1850, por ahí, sufrió un grave accidente en el que una barra de hierro le atravesó el cráneo, lesionando su córtex prefrontal. Ahí en la imagen pues hay como una recreación de dónde fue la lesión de Phineas Gage, que como pueden ver por aquí, esa barra de hierro que medía poquito más de 1 metro de largo, pesaba como 6 kilos, atravesó su cráneo, entró por su mejilla, por la mejilla izquierda, pasó detrás de su ojito y salió por la parte superior del cráneo, lesionando gravemente el córtex prefrontal, la corteza prefrontal. Sorprendentemente,
Phineas permaneció consciente. Fue capaz de hablar inmediatamente después del accidente. O sea, él sobrevivió, ¿no? Se recuperó gracias a un doctor que, si no me equivoco, si la memoria no me falla, se apellida Harlow, que fue quien lo atendió, quien le detuvo la hemorragia, trató las infecciones, demás. Físicamente, Phineas sobrevivió, con algunas diferencias físicas, pero lo más sorprendente no fue eso, sino que hubo cambios en su personalidad. Cambió drásticamente, parecía otro. ¿Okay? Harlow, quien fue el médico que le detuvo la hemorragia y quien le hizo el seguimiento en ese momento, registró que se había vuelto impulsivo, agresivo, socialmente inapropiado, que había perdido la capacidad de planificación, de toma de decisiones. Pasó de ser un trabajador muy responsable a alguien irresponsable, inestable emocionalmente. O sea, totalmente cambiado. Y dentro de los cambios más notorios fueron los que yo les apunté aquí en la diapositiva que habían notado. Harlow pues publicó su informe de evolución clínica, detalló los cambios del comportamiento de Phineas, pero en su momento no tuvo difusión, o sea, simplemente quedó ahí y nadie como que le prestó mucha atención. Hasta que 10 años después, otro doctor, que si la memoria no me falla, se apellida Ferrier, rescató el caso, lo utilizó para demostrar que el córtex prefrontal tenía funciones específicas en la conducta y en la toma de decisiones. Phineas Gage, el caso de Phineas Gage, fue uno de los primeros casos que relacionó las lesiones cerebrales con cambios en la personalidad, lo que influyó en el desarrollo de la neuropsicología moderna y de las neurociencias. Gage vivió un tiempo en Chile, trabajó como conductor de carruajes, pero seguía teniendo problemas de comportamiento. Regresó a Estados Unidos, comenzó a sufrir crisis epilépticas y finalmente murió como a los 35-36 años, probablemente pues debido a complicaciones neurológicas causadas por su lesión, pero su cráneo y la barra de hierro se conservan todavía en el Museo de Anatomía de Harvard. Ahí los tienen exhibidos porque, como les digo, fue un caso clínico muy importante que marcó un inicio del estudio de toda esta parte de la corteza prefrontal y de que realmente que se pensaba que las emociones, la experiencia subjetiva, pues todo eso era muy subjetivo y gracias a eso se fue viendo que no, que había estructuras cerebrales involucradas en todo esto. En 1990, hace poquito, hubo una científica que realizó una reconstrucción digital de su cerebro, confirmando que la lesión pues, afectó principalmente la corteza prefrontal ventromedial. Y bueno, su caso sigue siendo un referente en la neurociencia, en la neuropsicología, la neurología, para comprender cómo el cerebro regula o influye en las emociones, en la personalidad, el comportamiento, la toma de decisiones, etc. Antes del caso de Phineas Gage, del estudio del caso de Phineas Gage, se creía que esa parte del cerebro era inactiva. ¿Okay? Gracias a este estudio, a este caso, que lamentablemente, pues, esta lesión que sufrió Phineas Gage, ayudó a sentar las bases de lo que hoy es la neuropsicología moderna, por ejemplo, pero de lo que es el estudio también de la neurología y de las neurociencias. Este caso ayudó a comprender o a relacionar la estructura cerebral con la función cognitiva, aunque realmente aún en la
actualidad, la corteza prefrontal sigue siendo una de las regiones más enigmáticas del cerebro. O sea, es como el centro de control, el analista, el que dice, hey, regula un montón de cosas y hace un montón de cosas. Pero continuando. La química de las emociones. Los neurotransmisores en acción. Bueno, algunos de ustedes tal vez ya escucharon hablar de neurotransmisores o los tienen relacionados. No les voy a explicar químicamente cómo funciona la sinapsis neuronal y demás, pero les voy a decir que los neurotransmisores no aparecen de la nada. Son moléculas químicas que el cerebro fabrica a partir de ciertos aminoácidos y precursores que se obtienen de los alimentos, por ejemplo, y pues su producción sigue una serie de pasos bioquímicos, requiere acción de enzimas específicas y demás procesos complejos, que son complejos pero que son muy perfectos y que son muy emocionantes de estudio. Imaginemos que nuestro cerebro es una gran red de mensajeros. Estos mensajeros se llaman neurotransmisores. Su trabajo es enviar información de una neurona a otra. Y este trabajo que ellos hacen permiten que podamos experimentar emociones, movernos, aprender, tomar decisiones. Cada neurotransmisor tiene una función muy específica, como si fueran diferentes tipos de cartas en ese servicio de mensajería. Algunos traen buenas noticias como felicidad y alegría, otros advierten peligro como el estrés, el miedo, y a algunos otros ayudan a que todo funcione equilibradamente, que todo esté en equilibrio, ¿no? Los neurotransmisores específicos de los que hoy les voy a hablar es la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, la oxitocina y la vasopresina. ¿Okay? La dopamina es el químico de la recompensa. Se activa precisamente cuando sentimos placer o motivación. Por ejemplo, al recibir un mensaje de alguien que nos gusta o alcanzar una meta personal, e incluso estudios recientes con toda esta era de la tecnología y demás han demostrado que las redes sociales, obtener un me gusta, obtener una reacción que esperamos, activan circuitos dopaminérgicos en nuestro cerebro. La serotonina, por su parte, es la estabilidad emocional. Esta serotonina regula el estado de ánimo y el bienestar en general, equilibra todo. Por ejemplo, bajos niveles de serotonina están relacionados con los trastornos del ánimo, como la depresión. Y bueno, también es muy importante porque la serotonina regula el estado de ánimo. ¿Recuerdan qué era el estado de ánimo, verdad? Espero que sí. Bueno, la noradrenalina es el sistema de alerta. Activa respuestas de alerta y de estrés. Nos prepara para reaccionar ante situaciones de peligro. Por ejemplo, cuando estamos estresados por un examen que es muy importante o que es muy duro, que el profesor, la profesora es muy detallista, muy específico en ciertos términos, así. Entonces, la noradrenalina nos ayuda, o sea, las descargas de noradrenalina nos ayuda a estudiar, pues no quiero decir mejor, pero sí a experimentar que rendimos más. ¿Okay? Si ustedes son de los que dicen que trabajan mejor bajo a presión, es la noradrenalina. Pero ojo que también el exceso de noradrenalina es dañino. ¿Okay? Bueno, no dañino, sino
peligroso, hay que tener cuidado. Y por último tenemos a la oxitocina y a la vasopresina. Esa oxitocina y vasopresina realmente se relaciona con los vínculos emocionales y de confianza. Se libera precisamente cuando nos abrazamos, cuando nos enamoramos, cuando experimentamos confianza en alguien. Por ejemplo, un abrazo prolongado, un abrazo rico, un abrazo apapachador, libera oxitocina y fortalece los lazos emocionales, ¿no? Hay un experimento que se realizó hace relativamente poco, donde se demostró que las personas que inhalaban oxitocina confiaban más en los demás y eran más empáticas. Y bueno, también hay otros estudios que dicen que los niveles de serotonina pueden aumentar con la exposición a la luz solar y al ejercicio, que al desarrollo de actividades físicas, que también nos ayuda a producir serotonina. Entonces, ahí les dejo el dato. Ahora, vamos a hablar sobre la regulación emocional y la plasticidad cerebral. ¿Podemos cambiar nuestras emociones? La buena noticia o la noticia más increíble es que el cerebro no es estático. El cerebro es adaptable, cambia con la experiencia. Gracias a la plasticidad neuronal, la plasticidad cerebral, podemos entrenarnos para regular nuestras emociones y mejorar nuestra respuesta ante el estrés o ante la ansiedad, ¿no? Esa plasticidad cerebral nos dice que la repetición de experiencias emocionales modifica las conexiones neuronales. Por ejemplo, las personas que practican la gratitud, que agradecen mucho, han demostrado mayor actividad en la corteza prefrontal. Y bueno, la corteza prefrontal y la amígdala precisamente nos habla de que la regulación emocional efectiva requiere una fuerte conexión entre ambas partes, entre la corteza prefrontal y entre la amígdala. Por ejemplo, la meditación se ha demostrado, realmente se ha demostrado, hay muchos estudios que han hecho donde dicen que la práctica del mindfulness, por ejemplo, puede cambiar la estructura cerebral y mejora la regulación emocional. Creo haber visto en el programa que había un taller de mindfulness, los que tuvieron la oportunidad de asistir no me dejarán mentir, que realmente es una experiencia muy, pues se siente, no sé, se siente como una regulación emocional muy, pues muy placentera, diría yo. En mis tiempos de estudiante de licenciatura tuve la oportunidad de participar en varios talleres de mindfulness que también impartía la doctora Aimé, que creo que ella también fue quien lo dio, donde precisamente esta técnica de regulación emocional pues era una estrategia para reducir la reactividad emocional, ¿no? Uno como que llega estresado y se va como tranquilo, con una sensación de bienestar muy rica. Y bueno, estos ejercicios que fortalecen la regulación emocional, como ya lo comenté, el mindfulness, la meditación, se ha demostrado que la práctica constante de ambos reduce pues la activación de la amígdala, fortalece la corteza prefrontal, la toma de decisiones, demás. El ejercicio físico, porque aumenta la producción de serotonina, de dopamina también, y reduce la ansiedad. La terapia cognitivo-conductual también ayuda a cambiar patrones de pensamiento negativos, que también pues, es una técnica basada en neurociencias, que tiene sus antecedentes, sus precedentes en las neurociencias. Y bueno, hay un estudio que
que encontró? Pues yo leí y que básicamente encontró que después de 8 semanas de meditación, el cerebro demostró menos actividad en regiones asociadas con el estrés. Entonces, pues son cosas que se han ido investigando, cosas que siguen en estudio, que siguen todavía evolucionando, pero que la verdad es muy interesante porque al parecer ese es el futuro de las neurociencias y la regulación emocional. Muy bien, bueno. Las emociones en la vida social. ¿Cómo nos afectan? ¿Cómo afectan a los demás? ¿Cómo estas emociones influyen en nuestras interacciones sociales también? Hay el primer punto del que les quiero hablar un poquito es sobre la empatía y la teoría de la mente. ¿Okay? La empatía es posible gracias a la corteza prefrontal medial y al giro angular. Los estudios con resonancia magnética funcional, que es una técnica de neuroimagen, han demostrado que estas áreas se activan cuando interpretamos emociones o imaginamos lo que otra persona está pensando. La teoría de la mente, por su parte, no sé si alguien ya escuchó ese concepto, yo lo vine a escuchar hasta la maestría, realmente lo de la teoría de la mente, porque se dice que es una habilidad cognitiva que nos permite entender que otras personas tienen pensamientos, creencias, deseos e intenciones diferentes a los nuestros. Básicamente, pues es lo que nos permite ponernos en el lugar del otro y predecir su comportamiento, ¿no? Esa es la teoría de la mente. Por ejemplo, un niño esconde un juguete, ¿no? Y yo lo veo. Yo veo que un niño esconde un juguete en una caja y luego sale de la habitación. Luego llega su mamá, mueve el juguete a un cajón y se va. Cuando el niño regresa, ¿dónde creen que buscará su juguete? Bueno, si han desarrollado la teoría de la mente, vamos a saber que el niño seguirá buscando en la caja, ¿no? La caja donde él lo escondió, donde la dejó, porque no vio que su mamá le movió el juguete. Pero si no tuviéramos esa capacidad de lo que nos habla la teoría de la mente, podríamos pensar que el niño sabe lo mismo que tú, lo cual no es correcto. Los estudios sugieren que la teoría de la mente empieza a formarse desde los 2 añitos, por ahí, con una comprensión básica de las emociones y deseos. Se consolida entre los 4 o 5 años, cuando los niños ya pueden entender las creencias falsas, como el ejemplo del juguete. Y bueno, eso fue un ejemplo en niños. El ejemplo que se me ocurre para darles en adultos es cuando alguien dice estoy bien, con tono no molesto, ¿no? Te dice estoy bien. Entonces usamos la teoría de la mente para interpretar que en realidad no está bien y que hay algo que le preocupa. Es como cuando hay una pareja, el novio le pregunta a la novia, ¿qué tienes? Y la chica le responde nada. Entonces él ya sabe, gracias a la teoría de la mente, que ese nada realmente no es un nada, ¿no? O sea, realmente hay algo que le preocupa, hay algo que le angustia, hay algo que está pasando. Bueno, hay algunos trastornos que interfieren con la teoría de la mente, como la esquizofrenia, por ejemplo, o algunas otras condiciones, como el espectro autista, que también interfiere con esta parte de la teoría de la mente. Pero enfocándolo en la parte de la empatía, es aquello que nos permite, pues se relaciona con que nos permita entender cómo se siente el otro sin la necesidad de estar experimentando lo que el otro está viviendo. ¿Okay? Bueno, el papel de las neuronas espejo
en la imitación y el aprendizaje social. Estos dos puntos están relacionados. Las neuronas espejo. Se dice que las neuronas espejo son la base de la empatía. Fueron descubiertas hace poquito, realmente en los años 90, por un equipo de neurocientíficos estudiando el cerebro de monos. Notaron que ciertas neuronas del mono se activaban cuando el mono tomaba un objeto o cuando veía a otro mono haciéndolo. Así fue como lo descubrieron. Estas neuronas se cree que fueron la clave en la evolución del lenguaje y de la cultura, porque facilitan la imitación y la transmisión de conocimientos. Entonces, bueno, estas neuronas espejos se activan cuando vemos a alguien experimentar una emoción, ayudándonos a que podamos sentir lo mismo. Nos permiten imitar, comprender emociones de los demás. Se encuentran en la corteza premotora, en el lóbulo parietal y la corteza insular. Se activan cuando realizamos una acción, como cuando la observamos en otra persona, y pues contribuyen a la imitación, a la empatía, a la comprensión de intenciones de otra persona. El ejemplo más básico que siempre, y que ustedes tienen que recordar para conceptualizar las neuronas espejos, es cuando vemos a alguien bostezar. Que cuando alguien bosteza, sentimos ganas de bostezar. Yo recuerdo que yo tenía un profesor en la preparatoria que me daba química precisamente, y él solamente tenía una regla en su clase porque nos daba a las 7 de la mañana los lunes. Entonces él decía que la única regla era que si alguien bostezara, se tapara la boca, porque alguien bostezando desencadena una serie de bostezos como efecto dominó. Entonces, si alguien bosteza y sentimos ganas de bostezar, son las neuronas espejo. Así lo pueden conceptualizar. También se han hecho estudios de cuando vemos una película, cuando leemos un libro, que nos emocionamos con la historia de los personajes. Nuestras neuronas espejo están funcionando y pues eso hace que sintamos lo que sienten. Sí, valga la redundancia, que nos permite experimentar lo que siente la otra persona, por ejemplo, en una película o cuando estamos leyendo un libro que nos identificamos con algún personaje o con alguna historia, ¿no? Y bueno, en esta parte de las emociones y del comportamiento social, las neuronas espejo se relacionan mucho y tienen pues fundamentos en la neurociencia para la parte de la empatía. La influencia de la cultura en la expresión emocional. Eso también es un punto importante porque hay diferencias culturales en la expresión emocional. Todos sentimos emociones, todos los seres humanos sentimos emociones, hablando pues de personas. La manera en la que las expresamos varía según la cultura y nuestro entorno social. Por ejemplo, en Japón es común ocultar la tristeza en público, mientras que en algunas culturas, sobre todo en Latinoamérica, es más aceptable que mostremos las emociones abiertamente, ¿no? O también, por ejemplo, ahora que yo estoy viviendo en otro país, yo veo ciertas manifestaciones de ciertas emociones que son muy diferentes a como yo las veo en México. Eso sin hablar que, por ejemplo, yo no tengo la limitación del idioma, pues culturalmente no hay como demasiada la diferencia, pero lo que nos hablan en este punto de las emociones y el comportamiento social es precisamente eso. Todos experimentamos emociones, pero la manera en la que las manifestamos, en las que las expresamos,
varían según la cultura y muchas veces ni siquiera entre la cultura, o sea, a veces entre las mismas personas, porque recordemos que si las emociones tienen bases neurobiológicas, pero también siguen siendo una experiencia subjetiva. ¿Okay? Yo experimento tristeza, pero no la manifiesto ni la expreso de la misma forma que otra persona. Aunque, por ejemplo, seamos cercanos como mis hermanas, como mi hermana, aunque yo sienta tristeza, no la expreso igual a como la expresa ella, ¿no? Entonces, esto también va determinado por el entorno de las personas. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre trastornos relacionados con la regulación emocional. Trastornos que se relacionan con emoción, con el comportamiento precisamente. Y bueno, como primer punto, de manera muy general, hablamos de los trastornos del estado de ánimo, la depresión, la ansiedad. Neurobiológicamente, pues la depresión se asocia con deficiencia de serotonina, disfunción prefrontal, mientras que la ansiedad tiene relación con la hiperactividad de la amígdala. Recordemos que la amígdala es la respuesta de lucha, huida, entonces como es una sobreexcitación de la amígdala, todo el tiempo tenemos como esa sensación de lucha o de huida, ¿no? Entonces, bueno, la depresión, como les dije, relacionada con la disminución de serotonina, con la disfunción prefrontal, y que también se relaciona pues, con la regulación emocional. Recordemos que la serotonina es el encargado de equilibrar y del bienestar general, ¿no? De regular el bienestar general. Luego tenemos los trastornos de la regulación emocional, precisamente el TLP, el trastorno límite de la personalidad, que es una dificultad para regular emociones intensas, que se caracteriza neurocientíficamente para modular emociones, una dificultad para modular emociones debido a disfunciones prefrontales. Se atribuye a eso. Y por otra parte, los estudios recientes en neurociencias nos indican, bajo la premisa de que la baja actividad en la corteza prefrontal está relacionada con comportamientos impulsivos y que algunos estudios están relacionando que las personas que son psicópatas muestran menor activación en la amígdala ante imágenes violentas y ante estímulos de ese tipo. Entonces, bueno, hay un estudio de Adrian Raine, si no me equivoco, que estudió precisamente la anatomía de la violencia y descubrió diferencias cerebrales en criminales impulsivos. Aplicaciones y perspectivas futuras. ¿Hacia dónde va esto? Bueno, las estrategias basadas en neurociencias, las técnicas de regulación emocional basadas en neurociencias, que ya les hablé un poquito hace rato, del mindfulness, de la meditación, que dice que reduce la actividad emocional, mejora el control cognitivo, gracias a la parte del trabajo que hace en la corteza prefrontal, y el neurofeedback, que ayuda a modular la actividad cerebral para mejorar la regulación emocional y que precisamente dice que entrena patrones cerebrales para el control emocional. También es una técnica de regulación emocional, pero no es, pues digamos que no es tan difundida como lo del mindfulness a mi perspectiva. La terapia cognitivo-conductual, que les hablaba también hace un ratito, que modifica patrones de pensamiento para regular emociones. Por ejemplo, un paciente con ansiedad que aprende a reformar, a reestructurar pensamientos catastróficos, ¿no? A reestructurarlos. La verdad es que para allá también han habido muchos estudios desde ese enfoque, desde la TCC. Y bueno, las intervenciones clínicas, los avances en neuroimagen, que son increíbles, eso cada día avanza más, los avances en neurotecnología que permiten estudiar el cerebro con más precisión,
que gracias a ello ya se han descubierto ciertos datos que antes se creía que eran más limitados y que se ha visto que no. O sea, antes se atribuía que todo el cerebro, o sea, había áreas específicas del cerebro que eran para ciertas cosas. Y los estudios en neuroimagen, las técnicas de neuroimagen han demostrado que realmente pues sí hay áreas asociadas con mayor relevancia a ciertas funciones o a ciertas habilidades, pero que en realidad el cerebro funciona como un conjunto, o sea, estructuras se relacionan con otras estructuras y van, pues es como, hay muchas vías y sí, o sea, no es como un solo punto y ya, sino que se relacionan con otras estructuras y que es una especie de retroalimentación. O sea, eso es maravilloso. Las técnicas de neuroimagen son increíbles. Igual la estimulación cerebral profunda, también que se ha investigado mucho, con perspectiva para el tratamiento de ciertas psicopatologías, como la depresión, por ejemplo, ya hay ciertos estudios de estimulación cerebral profunda, como en ciertas áreas de la corteza para tratar la depresión. Y bueno, la inteligencia artificial que cada día está más avanzada, que es una herramienta, también una herramienta que nos está ayudando a que pues todo sea más eficiente, más rápido también. Y que en la parte del diagnóstico emocional también ya hay varias softwares desarrollados para la evaluación de habilidades cognitivas, también de ciertas psicopatologías para determinar ciertos trastornos o comorbilidades también. Y bueno, pues es una herramienta que realmente, pues, si me preguntan a mí, hay una con otra, o sea, no puede depender 100% de la tecnología, porque siempre está la opinión del ojo clínico. Y esa realmente, gracias a nuestra corteza prefrontal y a otras estructuras relacionadas, todavía que nos permite tomar decisiones y analizar argumentos con racionalidad, pues esa aún es nuestro diferenciador de todos estos avances en inteligencia artificial. Y bueno, como reflexión final, me queda decirles que la neurociencia nos ha permitido conocernos mejor a través de ella. Las emociones nos ayudan a entender el mundo, nos ayudan a sobrevivir. Al conocer cómo funciona nuestro cerebro, podemos aprender, podemos manejarlas mejor, mejorar nuestra calidad de vida, nuestra vida cotidiana, mejorar nuestra relación con los demás. La neurociencia nos enseña que no estamos predeterminados a reaccionar de la misma manera siempre, sino que podemos cambiar ciertos patrones emocionales, construir una vida más equilibrada. Y bueno, las emociones siguen siendo procesos biológicos esenciales para la supervivencia, para la interacción social. La regulación emocional depende de esta parte, de cómo se relacionan las estructuras de las que les comenté, pero también de cómo le podemos ayudar a nuestro sistema nervioso a hacer esa regulación, que también es importante, ¿no? Y bueno, comprender desde la neurociencia cómo las emociones nos permiten mejorar nuestra salud mental, cuidarnos, promover una cultura del autocuidado, que en los últimos años se ha venido hablando mucho sobre eso. Y bueno, quiero invitarlos a pensar, a concientizar esta parte de cómo podemos manejar nuestras emociones en momentos de estrés, por ejemplo, que yo les hablé del padre de la hormona del estrés, que es el cortisol,
porque realmente no se considera un neurotransmisor, se sigue considerando hormona porque se produce en las glándulas suprarrenales, pero que influye en la parte del estrés también. No se considera neurotransmisor porque no afecta de forma directa en la sinapsis neuronal como los neurotransmisores que les mencioné, pero que también tiene pues la relación con la función cognitiva, con el estrés, ¿no? A ser un poquito más conscientes de cómo ciertas emociones afectan nuestro comportamiento y cómo podemos aplicar este conocimiento de neurociencias, desde la parte de la regulación emocional, desde la parte de cómo esas emociones influyen en nuestro comportamiento, cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria e identificar los estímulos. La próxima vez que vayan caminando solos por la calle y escuchen un ruido, se van a acordar de mí, de que, ay, es mi amígdala, ay, es mi corteza prefrontal evaluando la situación, ay, es la emoción, la cognición influyendo en acción. Pero no se trata de eso, sino de ser más conscientes de cómo podemos llegar a regular emocionalmente nuestro sistema nervioso para ayudarle a entendernos un poquito mejor, ¿no? Y por último, me quiero despedir agradeciéndoles mucho si llegaron hasta acá. Muchas gracias por escucharme, por prestarme atención. A mí de repente se me va súper rápido el tiempo porque es un tema que me encanta, que me apasiona, que me gusta mucho y que, bueno, les dejo una idea que tenía Santiago Ramón y Cajal, que fue un neurocientífico de hace muchos años. Fue ganador del premio Nobel por la teoría de la neurona. Él fue el que describió lo de la neurona. Y bueno, él decía que el ser humano es escultor de su propio cerebro. Y esta es una frase que me parece muy verídica porque realmente nuestro cerebro es tan generoso, o sea, porque realmente es demasiado generoso, que funciona tan perfectamente, que nos permite hacer un montón de cosas, que nos influyen un montón de cosas y que gracias a la parte de la plasticidad neuronal, que yo no lo toqué mucho a profundidad porque es un tema muy extenso y también me gusta mucho y aquí nos quedaríamos 5 horas, pero que gracias a esta plasticidad neuronal el cerebro se puede readaptar y puede regenerar conexiones sinápticas y no una maravilla. La verdad es que el cerebro es maravilloso y espero que si ustedes ya comenzaron con el interés en estas áreas, que hayan aprendido un poquito de los que hoy les compartí por aquí, puedan seguir estudiando, puedan seguirse preparando y les aseguro que entre más sepan, más van a querer saber. Y pues bueno, muchas gracias por escucharme. Cualquier cosa, yo estoy por ahí en contacto con la doctora Aimé. Y bueno, agradecerle otra vez a ella el espacio brindado aquí para que yo pueda estar compartiendo con ustedes este día y que podamos compartir y generar conocimiento, porque realmente esa es la utilidad del conocimiento, generar más conocimiento. Pues nada, que estén muy bien. Muchas gracias.